Inflación sin frenos en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Los alimentos se pagan un 75% más caros que hace un año. Diversos economistas advierten sobre la inefectividad de la política económica del régimen y se preguntan si sería el aumento de salarios una alternativa antipobreza. Los alimentos en Cuba costaron en marzo 75% más que en el mismo mes del año anterior, en una muestra de que la inflación sigue indetenible y que la política del régimen para frenarla no funciona. El dato es recogido por el Índice de Precios al Consumidor del pasado mes de marzo, publicado por la Estatal Oficina Nacional de Estadística e Información ONEI. Para los economistas cubanos, la aceleración de la inflación de los alimentos en marzo del 2023 es muy preocupante. Por supuesto que para todos los cubanos también. El aumento interanual del 75% duplicó la variación interanual de marzo del 2022. Inevitablemente provoca empobrecimiento masivo en Cuba y la política económica actual es inefectiva. Los productos que más subieron de precio fueron el arroz, con efecto mensual del 36,37%, y la carne de cerdo, con un 7,78%. El queso blanco con un 4,85%, las aves con un 1,58% y la leche líquida con un 1,38%. Por otra parte, los cubanos nos preguntamos si el aumento de salarios sería una alternativa antipobreza en la isla. ¿Realmente esto funcionaría? En Cuba no existe espiral salarios-inflación. Los salarios van muy por detrás de la inflación. Por supuesto que contener inflación requiere aumentar oferta, pero eso toma tiempo y no acaba de ocurrir. Para el economista Monreal, la opción de aumentar salarios es un tema que merecería una atención que no ha recibido y se relaciona con la dimensión redistribuida de la inflación. Cuando la inflación aumenta más que los salarios, usualmente ocurre transferencia de valor hacia la ganancia empresarial, explicó. No tengo una respuesta definitiva sobre la cuestión de la opción del incremento salarial, pero conviene discutir ese tema, que usualmente se descarta con el argumento de que aumentaría el circulante. Es más complejo que eso, afirmó. En un reciente artículo sobre datos de inflación, la periodista Rafaela Cruz señaló que en países donde por diferentes motivos los empleados tienen poder de negociación, cuando la inflación se prolonga, cercenando los salarios reales, los trabajadores presionan para negociar sus contratos, ya sea directamente o sindicalizados, ajustando su remuneración al valor de la moneda. En Cuba, sin embargo, los trabajadores no tienen poder negociador alguno. El gobierno se los quitó, prohibiendo las huelgas y convirtiendo a los sindicatos en correas transmisoras del aparato de represión y propaganda estatal. Entre otras noticias, quería hablar de las MIPYMES, que para muchos son un caballo de Troya entre la libertad y el mercado. Los comunistas cubanos están desmontando su sistema, que saben fracasado. Al fin y al cabo, lo que les interesa realmente es el poder, no el comunismo. Y eso todos los cubanos lo sabemos. Yegor Gaidar, quien dirigió la caótica privatización de los bienes estatales soviéticos a principios de los años 90, optó por un proceso fulminante, no porque pensara que era lo económicamente adecuado, sino para evitar un retorno al sistema soviético. Para muchos, la terapia de choque de Gaidar fue cruel. Para otros, consolidando los derechos de propiedad, evitó una catastrófica involución al comunismo. En Cuba no hay un Gaidar, y para evitar que alguna vez lo haya, los mismos comunistas están desmontando su sistema, que saben fracasado, porque al fin y al cabo, lo que les interesa realmente, lo que siempre les ha interesado, es el poder, no el comunismo. Y como mismo la simbiosis entre oligarcas surgidos de las reformas de Gaidar y el corrupto Yeltsin lograron detener al comunista Gennady Zyuganov en las elecciones de 1996. Los comunistas cubanos han decidido crear sus propios oligarcas
para que administren sectores privatizados y le ayuden a detener el surgimiento de poderes económicos independientes al gobierno. Ahora que, con tanta miseria provocada por la economía centralizada, se requieren mayores cuotas de libre mercado para mejorar la vida antes de que el pueblo estalle, una vez más, desesperado. Pero a diferencia de liberalizaciones previas, esta vez las reformas en Cuba van a ser no solo más profundas, sino irreversibles. La estrategia castrista para mantener el poder ha cambiado. Si hasta hace poco la dinámica era liberar las fuerzas productivas cuando la pobreza agudizaba, para luego dar marcha atrás minimizando al sector privado una vez se conseguía el nivel de miseria políticamente tolerable, en el que está cómodo el castrismo. Ahora parecen estar convencidos, probablemente debido al colapso del sistema eléctrico nacional, de que ese tira y afloja ya no es viable, pues nadie vendrá de afuera a subsidiarles la revolución, extenuada toda otra opción. El castrismo sabe que debe avanzar en la liberalización sobrepensando el punto de no retorno, ya no solo por la cantidad de capital privado invertido o los compromisos internacionales que deberá asumir, sino principalmente porque el tejido económico pivotará alrededor de redes privado-estatales que, de ser destruidas, retrotraerían el país a una crisis cuya única solución sería política y no económica. El castrismo, agotado en su intención de mantener ese modelo centralizado que le garantizaba el control económico y político, razón por la cual no imitó las veleidades liberales chinas y vietnamitas, ha llegado a la conclusión de que el libre mercado es ya inevitable, con lo que su mejor opción es intentar controlarlo, infiltrándole agentes confiables. Las MIPYMES son el caballo de Troya, la vacuna para inocular en la economía privada agentes económicos aparentemente independientes, falsamente independientes. Desde su posición de poder, el gobierno utiliza empresas 100% estatales para, mediante jugosos contratos, mantenimiento, servicio, transporte, asesoría, subvencionar empresas aparentemente privadas, las cuales además tienen ventajas administrativas como licencias y permisos para comerciar internacionalmente, así como canales de financiación en divisas oficiales pero opacos, mucho más baratos que los de otros agentes económicos. Las MIPYMES privadas contaron inicialmente con un año de exención fiscal y un amplísimo objeto social que negocios tienen permitido hacer, pero en un movimiento para cortocircuitar la competencia, una vez estuvieron constituidas las MIPYMES seleccionadas, el gobierno eliminó abruptamente el beneficio fiscal y estrechó drásticamente el objetivo social de las nuevas MIPYMES. Además, ha comenzado la privatización de almacenes, fábricas, equipos, cafeterías, restaurantes y otros locales de manera totalmente arbitraria y silenciosa, sin que medien concursos o licitaciones públicas, todo a golpe de dedo, el dedo del Partido Comunista. Así, lenta pero inexorablemente, gracias a impedir con estas y otras maniobras la libre competencia en el mercado nacional, serán las empresas conectadas las que crecerán y dominarán el incipiente sector privado. Ello permitirá que el gobierno pueda burlar las sanciones del embargo estadounidense mientras que vende al pueblo mercancías de primera necesidad a precios de monopolio. Así algunos se enriquecerán salvando la cara del Estado socialista, que podrá mantener oficialmente bajos los precios estatales en tiendas totalmente desabastecidas, mientras factura vía privados. Y además, corrupta o no, la privatización y el ánimo de lucro le darán a la economía un aumento de eficiencia y productividad, mientras se intenta, y probablemente se logre, impedir que la nueva riqueza fomente sectores en la sociedad civil que puedan eventualmente disputarle poder político al castrismo. Esta vez la liberalización es imparable porque la estrategia ya no es revertible cuando deje de ser conveniente. La estrategia ahora es controlar la liberalización para que sea siempre conveniente, pero solo para el gobierno. Al fin y al cabo, el castrismo no tiene un dilema intrínseco con el mercado, sino con la libertad.
Así que lo que estamos atestiguando es la descomposición del binomio libre mercado, de forma que puedan usar la parte que les interesa sin tener que ceder en la parte que les aterroriza. El castrismo, para no morir, se vacuna con MIPYMES. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.